Dios les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en la iglesia de Apastepeque. Así que vamos a aprovechar, como les dije a los hermanos, poder tener la escuela sabática. Y después vamos también a predicar en el culto divino. Así que van a ser dos presentaciones teológicas. En este caso, hermano, vamos a orar para poder iniciar la escuela sabática. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar para glorificar su nombre. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que esta escuela sabática sea para glorificar su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a tener un estudio profundo sobre las Escrituras. En Lucas capítulo 15, encontramos tres parábolas. La palabra parábola es del griego parábole, significa similitud o comparaciones. En Lucas capítulo 15 encontramos tres parábolas. Una es la parábola de la oveja perdida, la otra es la parábola de la moneda perdida y la tercera es la parábola del hijo pródigo. Tres parábolas en Lucas capítulo 15. ¿Qué representan estas tres parábolas? Representan tres clases de perdidos que existen en el mundo. Tres clases de perdidos. Noten que la primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La oveja es un animal sin razón, no razona. Sabe que está perdida la oveja, pero no encuentra el camino. ¿Por qué? Porque es un animal que no tiene razón, pero sabe que está perdida la oveja. La moneda perdida es bien diferente, es un metal que no siente ni razona, es un metal muerto, pero esta moneda está perdida. Y noten qué interesante, el hijo pródigo es una persona con uso de razón, está perdido, pero este es diferente, conoce el camino para volver a casa, pero se apena a regresar por temor a lo que dirán los demás y los hermanos. Tres clases de perdido. La oveja perdida, que está perdida, sabe que está perdida, pero como no razona, no encuentra el camino. Solo por instinto sabe que algo pasa a la oveja. La moneda perdida es un metal inanimado, no tiene uso de razón, pero está perdida. El hijo pródigo sí razona, porque es un ser humano. Sabe que está perdido, sabe que ha hecho mal, sabe por dónde llegar a su casa otra vez y encontrar el camino, pero no regresa porque se apena por el que dirán los demás. Tres clases de perdido. En este estudio, hermanos, quiero que nosotros analicemos una de estas parábolas. Y es la parábola de la moneda perdida. Leamos lo que dice Lucas 15, versículo 8 al 10. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? La palabra dracma es moneda de plata. Era la moneda griega que tenía aproximadamente el mismo valor que el denario romano.
¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa? ¿Dónde esta moneda se perdió? ¿En la casa del vecino o en la propia casa de esta mujer? En su propia casa. Y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Pero dónde se había perdido esta dracma? No en la casa del vecino, no fue en la calle. Se le había perdido ¿a dónde? En su propia casa. Y cuando le encuentra se goza y manda a llamar a los vecinos para gozarse en eso. Y noten cómo culmina: así os digo que hay gozo delante de Dios y delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, esta parábola de la moneda perdida representa a un tipo de pecadores que están perdidos ¿a dónde? En su propia casa. Porque la moneda se perdió ¿qué? En su propia casa. Pero lo interesante es que la moneda, vimos de que la moneda no piensa ni razona. No podemos decir de que la moneda sabe que está perdida. No se da cuenta que está perdida porque es un metal inanimado. Sabe que está perdido. Quien sabe que está perdida la moneda es la dueña de la casa, la mujer que perdió esta moneda. Ahora, es interesante, hermanos. ¿Qué representa esta parábola para nosotros? Esta parábola, hermanos, representa, la casa representa la iglesia. La moneda perdida representa a un tipo de miembro de iglesia que es miembro de la iglesia, pero no sabe que está perdido aún siendo miembro de la iglesia. Mire qué interesante. La moneda perdida en casa representa a los buenos cristianos. Oigan lo que estoy diciendo, hermano. A los buenos cristianos que aún siendo buenas personas a la vista de los seres humanos, de los hombres, pero están perdidos dentro de la iglesia. Usted me va a decir: hermano Rafael, si son buenos cristianos, entonces están salvos. ¿Cómo que usted está diciendo que son buenos cristianos pero están perdidos en la iglesia? Sí. No se dan cuenta que están perdidos, aún siendo que buenos miembros de la iglesia, pero están perdidos dentro de la iglesia. ¿Cómo así? Vamos a profundizar en eso. ¿Cómo es posible, hermanos, que yo siendo miembro de la iglesia, teniendo una buena reputación con los miembros de la iglesia y en la calle, teniendo la gente tiene un buen concepto de mí, pero cómo es posible que yo pueda estar perdido dentro de la iglesia? La moneda perdida es un metal muerto y sin vida. No tiene vida. Muy diferente como la oveja perdida y el hijo pródigo, que tienen vida, son seres vivos. Uno piensa y otro no piensa, la oveja no piensa. Ahora, les voy a mostrar, hermanos, 2 ejemplos bíblicos de que es posible que haciendo cosas buenas una persona, aún siendo un buen cristiano a la vista de los hombres, y poder estar perdido dentro de la iglesia. Les voy a mostrar 2 ejemplos bíblicos para demostrarlo. El primer ejemplo, el joven rico. Marcos 10, versículo 17 al 23. Y quiero que se concentren a leer este acontecimiento. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Noten cómo salió esta persona. Emocionado, corriendo.
E hincando de rodillas delante de él, le preguntó, o sea que le adora, se arrodilla y le adora a Jesús. Y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, noten que mirándole a la cara a Jesús, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Pregunto, hermanos, ¿el joven rico era un buen cristiano de reputación? Sí. ¿El joven rico era miembro activo de la iglesia? Sí. ¿El joven rico era hijo de padres cristianos? Sí. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. ¿Qué es lo que necesitaba este joven rico? Amor. Jesús lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones, era rico. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil, noten que no dice imposible, cuán difícil entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Es posible que yo, siendo miembro de la iglesia, pueda estar perdido en la iglesia? ¿Es posible que yo, siendo ministro de la iglesia adventista, pueda estar perdido? ¿Es posible que yo, siendo anciano de la iglesia, pueda estar perdido? Director de escuela sabática, director de sociedad de jóvenes, miembro activo de la iglesia, y puedo estar perdido en la iglesia. Es posible que yo sea un buen diezmador, doy diezmo de todo lo que gano y aún puedo estar perdido. Es posible que yo sea fiel guardador del sábado y aún estar perdido en la iglesia. Es posible que yo respete la reforma pro salud, que todas estas cosas que les he dicho son buenas y que Dios las pide. Pero es posible que yo pueda practicar estas cosas y puedo estar perdido. ¿A dónde se había perdido la moneda? En la casa, no donde el vecino. Se había perdido en la propia casa. Pero como la moneda no sabe, representa a aquellos cristianos que creen de que están haciendo cosas buenas, pero están perdidos dentro de la iglesia. ¿Cuál era el problema del joven rico? Noten que Jesús lo llevó de lo que conocía a lo que él desconocía. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Todo esto lo he guardado. Ahora Jesús lo lleva a lo que él desconocía. Si quieres entrar a la vida eterna, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús le estaba diciendo, comparte, preocúpate por tu prójimo, ama a tu prójimo. El hombre rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, hermanos, aquí va la pregunta del millón. Desde la perspectiva del joven rico, ¿guardaba los mandamientos? Sí. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿el joven rico guardaba los mandamientos? No. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de ¿qué? De mí. ¿Cuál era el Dios del joven rico? El dinero. ¿Quién moraba en el corazón del joven rico? El Dios dinero, que en los griegos le llamaban el Dios Mamón. Noten lo que dice el espíritu de profecía en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 222, párrafo 3. Jesús lo miró con amor. ¿Qué le faltaba a este joven? El amor. No tenía amor en su corazón. No amaba a su prójimo, pero no guardaba los mandamientos. No era un fiel adventista. No comía chancho, diezmaba, guardaba el sábado. Pero ¿cuál era el problema entonces? Pues no tenía amor ¿qué? En su corazón. Era un simple legalista. Aunque la ley refleja el carácter de Dios y está basada en el amor,
Pero no basta con ver la ley solo en letra. Dios quiere grabar esa ley en el corazón y en nuestra mente, porque la ley nos refleja el amor de Cristo. El joven rico no tenía la ley, ¿a dónde? En el corazón. Por lo tanto, no tenía amor. Se había creado un lugar legalista donde le decían: no hagas esto, esto es pecado; no hagas esto otro, esto es pecado; no comas esto otro, es pecado. Y se había criado solamente en la letra, no en el espíritu. No tenía amor a su prójimo. Y noten cómo dice: Jesús lo miró con amor y le señaló sus deficiencias en la observancia de la ley divina. No amaba a su prójimo como a sí mismo. Su amor egoísta a las riquezas era un defecto que, si no lo remediaba, le impediría entrar en el reino de los cielos. Aún te falta una cosa, le dijo Jesús: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Pregunto a mis hermanos y amigos que están aquí: ¿ustedes creen que es pecado tener riqueza? No. ¿Cuál es el problema? Y aquí lo vemos: el amor a las riquezas. Usted puede tener $1.000.000 en su bolsa en este momento, y otro hermano de su lado puede tener $1 en su bolsa, y ambos pueden ser idólatras y codiciosos. No es la cantidad, está ¿dónde? En el corazón. El pecado no está en la riqueza, sino está ¿qué? En el amor al dinero, dijo Pablo. La raíz de todos los males es ¿el qué? El amor al dinero. Hay quienes pueden ser tan codiciosos y tan ávaros con $1, así como lo es un rico con $1.000.000. No es la cantidad, sino ¿dónde está? En el corazón. Noten lo que dice esta otra cita: deseado a toda la gente, página 479, párrafo 4. Su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso. Tremendo. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que al dador. Noten, ¿quién da la riqueza? ¿Quién prospera, hermano? ¿Quién da las bendiciones? Pero este joven rico se había hecho idólatra de los dones de Dios, no del Dios mismo que da las riquezas. Amaba los dones de Dios más que al dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo el Salvador. No significaba tanto para él como sus bienes o su propia forma entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande para él. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Desde entonces el mundo había de recibir su culto. El amor a las riquezas. El joven rico era un miembro activo de la iglesia. Guardaba los mandamientos según su perspectiva, pero para Dios, ¿cómo estaba? Perdido. ¿Sabía el joven rico que estaba perdido? No. Él creía que con eso iba a dar la vida eterna. Señor, todo esto lo he guardado. Igual como la moneda, inconsciente no sabe que está perdido. Hay cristianos que aún haciendo cosas buenas dentro de la iglesia se van a condenar, porque en su corazón no mora Dios. Otro ejemplo de alguien que estaba perdido siendo miembro de la iglesia: Nicodemo. ¿Saben quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal de la sinagoga de los judíos. Era como decir un erudito, un pastor, un teólogo. Pregunto, hermanos, ¿los teólogos conocen? ¿Los eruditos conocen? Sí. Noten cómo dice Juan capítulo 3 versículo 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, era un erudito, podemos decir. Este vino a Jesús de noche. Fue de noche porque le avergonzaban que la gente observara que un fariseo, un maestro de la ley, estuviera platicando con Jesús, un carpintero. Eso era penado, era vergonzoso, así que fue a visitar
de noche. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, noten que este rabino tenía solamente teoría en su mente, era un fariseo. Y noten cómo Jesús le respondió. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿acaso no era erudito, pues? ¿Acaso no era teólogo? ¿Acaso no conocía el evangelio, no conocía el mensaje? Pero estaba perdido. ¿Qué le faltaba? Nacer de nuevo. Nicodemo solamente tenía teoría en su mente. Estaba convencido de que Jesús era el maestro que había venido del cielo, pero no estaba convertido. Estar convencido y estar convertido son dos cosas diferentes. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Nicodemo estaba convencido, pero no convertido. Le hacía falta que nacer de nuevo. Hermanos, es posible que yo, siendo predicador, pastor de la iglesia, teólogo de la iglesia, presidente de la misión de la iglesia adventista, es posible que yo pueda estar perdido o no. ¿Hay posibilidad? O por ser pastor o por ser predicador o líder de la iglesia, ¿eso me garantiza la salvación? No. Aquí vemos un caso. Nicodemo estaba perdido y Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y saben que Nicodemo evadió esta verdad con una ironía. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo sabía de que Jesús le estaba hablando de conversión, de un cambio de mente y corazón. Noten lo que dice el deseado de toda la gente, página 140. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado. Era educado, tenía un buen testimonio. Noten que esta parábola es bien diferente de la moneda perdida. Hay cristianos de que están perdidos porque están haciendo cosas malas y tienen un mal testimonio con los de afuera. Y saben que están haciendo mal. Saben de que es malo ir a meterse a los burdeles. Saben de que es malo comer cerdo. Saben de que es malo ir a las fiestas. Saben de que todo lo saben que es malo y lo hacen y están dando mal testimonio allá afuera. Eso representa el hijo pródigo. Pero aquí es diferente. Estamos viendo personas que se portan bien, son bien educados, pero no se dan cuenta que están perdidos. Esto es más delicado. Como yo, portándome bien en la iglesia, siendo muy cristiano, puedo estar perdido. Terrible, hermano. Nicodemo ocupaba un puesto elevado de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Wow. Era un renombrado hombre en el Concilio Nacional. ¿Lo conocían en la ciudad? Tenía buen concepto la ciudad de él. Era una buena persona. Tenía un buen testimonio con los de afuera. La gente hablaba bien de él. Sí, pero estaba perdido. Tremendo, hermanos. Como otros, había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Aunque era rico, sabio y honrado, noten que dice sabio, se había sentido extraordinariamente atraído por el humilde Nazareno. Las lecciones que había caído desde los labios del Salvador le habían impresionado grandemente y quería aprender más de estas verdades maravillosas. Y noten cómo dice en la página 143, allí mismo: Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo
y a la renovación del corazón y del Espíritu Santo. Eso significaba nacer de nuevo. Y sigue diciendo, estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Y dice aquí la mensajera del Señor que fue Nicodemo quien le relató este acontecimiento que sucedió de noche para que Juan lo registrara en su libro. O sea, Nicodemo se lo dijo a Juan lo que había pasado esa noche y Juan lo registró en su libro, dice el Espíritu de Profecía. Noten cómo dice en la página 149, Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de este registro para instrucción de millones de almas. Las verdades ahí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro Galileo el camino de la vida. O sea, Nicodemo le contó este testimonio al apóstol Juan para que el apóstol Juan lo registrara en su evangelio y sirviera como testimonio para todas las generaciones. Dos ejemplos de personas que siendo miembros de la iglesia están perdidos. Ahora, hermanos, esta parábola es una parábola también para nosotros. ¿Es posible que yo, siendo miembro de la iglesia, miembro activo de la iglesia, y poder estar perdido dentro de la iglesia? Sí. La moneda perdida, hermanos, ¿tiene vida? Es un metal muerto. Ahora, noten cómo Jesús describe este estado espiritual dentro de la iglesia. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. O sea, este mensaje es para la iglesia que está en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Noten el mensaje que se da. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás como muerto. Pregunto, ¿puedo ser yo miembro de la iglesia adventista y estar muerto? ¿Cómo está la iglesia hoy, hermanos? ¿Tenemos una iglesia activa hoy? ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy? Nos perdemos. Tienen hombres que viven. Estamos vivos humanamente porque respiramos, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? Muertos espiritualmente. Una mortandad espiritual. Una muerte espiritual dentro de los miembros de la iglesia, que ni para un lado ni para otro no se les mueve, porque están como muertos, como la moneda perdida, un metal sin vida, muerto. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. La gente lo ve, la gente sabe que la iglesia adventista existe. La gente sabe que tenemos un mensaje precioso que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos nombres como que vivimos, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Muertos. Hay hermanos que solamente les hace falta que traigan la hamaca para acá y venir a dormir aquí. Por poquito, no dicen, bórrenme de la iglesia, ya no quiero venir, por temor a que los vayan a criticar. Pero que se quieren ir, ya no aguantan estar aquí, porque están como muertos. Están esperando una excusa para decir, por eso me fui. Tiene nombre que vive, pero ¿cómo estás? Muerto. Muerte espiritual. Nosotros pensamos de que los muertos solamente son los que están allá afuera, los que andan allá siguiendo ídolos, los que andan allá siguiendo procesiones de San Lorenzo y de la Virgen de Fátima. Nosotros los criticamos, pero aquí la Biblia no está hablando de esa clase de muertos. Aquí está hablando de miembros de la iglesia, pero ¿cómo están? Muertos. Tremendo, hermanos.
¿Es posible que yo siendo miembro de la iglesia puedo estar perdido? Peor que los de afuera. Por lo menos aquellos no conocen lo que yo conozco. Y nosotros sí conocemos. ¿Es posible que yo conozca el mensaje adventista, el mensaje del tercer ángel y estar condenado y estar perdido aquí en la iglesia? Sí. Noten cómo dice esta cita. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2. Unirse a la iglesia es una cosa, vincularse con Cristo es otra muy diferente. Usted puede ser miembro activo de la iglesia, pero puede estar ¿cómo? Sin Cristo. Usted puede tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia, puede estar ¿qué? Sin Cristo. Y noten cómo dice: no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Tremendo, hermanos. Esto es peligroso. Pero a mí me habían dicho, a mí así me lo predicaron: bautízate y que Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Quién le ha dicho esta mentira? ¿Han visto predicadores que dicen eso? Que cuando los bautizamos Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es falso, hermano, no existe eso. ¿A cuántos han oído esa? Para mí es una herejía. Que cuando la persona se bautiza Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿A dónde dice eso? Muéstrenme un versículo bíblico. Por favor, denme uno. Le puedo dar esta tarea, mátase buscando. ¿Ah? No, pues yo no estoy diciendo eso. No hay ningún texto bíblico que diga de que cuando los bautizamos es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. No hay ningún texto que diga eso. Búsquemelo. ¿Quién se inventó eso entonces, pues? Es porque los emocionamos. Cuando la gente quiere bautizarse, le damos ¿qué? Para que la gente ¿qué? Mi nombre se va a escribir en el libro de la vida. No estoy diciendo que no hay que bautizarlo. Lo que estoy diciendo es de que Dios no es cuando lo bautizamos que escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Saben cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en la vida? Cuando creemos en el Evangelio. El bautismo en agua solamente es un rito externo. Pero para que ese bautismo sea efectivo, yo tengo que creer ¿qué? Con la mente y con el corazón. Desde que creíste, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Entonces, tengan cuidado, hermano, cuando alguien venga a predicar aquí cosas bonitas, que como la iglesia no estudiamos hoy, cualquier cosa creemos porque se oyó bonito. Eso es mentira, que cuando lo bautizamos escribe nuestro Dios nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es falso. Que hay una evidencia. Muchos, noten cómo dice: no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado sus nombres, han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices. Hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil porque necesitan a Dios en su corazón. Unirse a la iglesia es una cosa, unirme a Cristo es otra. Que escriban mi nombre en los libros de la iglesia es una cosa, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida es otra cosa. Ser miembro de la iglesia y estar perdido. ¿Sabe que la mayor parte de los que se van a condenar, sabe dónde están? En la iglesia adventista. ¿Y sabe que la mayor parte de los que se van a salvar, dónde están? En Babilonia. La mayoría, dice el Espíritu de profecía. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo esto. Es de ponerlos a pensar, hermano. Ser miembro de la iglesia, tener privilegios, tener buena reputación ante la vista de los hombres y estar perdido. Así que ahora tenga cuidado cuando usted quiera imitar a un hermano o quiera ser como X hermano. Su mirada y su ejemplo tiene que ser ¿quién? Cristo. Hay quienes dicen: yo quisiera ser como tal pastor,
Yo quisiera ser como tal hermano. Yo quisiera ser así, yo quisiera así. Porque es posible que yo, siendo miembro de la iglesia, y pueda estar perdido. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 393, párrafo 2. El hecho que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios, o sea, aquí, y está en lugar del culto y en torno a la mesa del Señor, o sea, que coma la Santa Cena, no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Tremendo, hermanos. ¿A dónde está Satanás entonces? Una vez alguien hizo una pregunta. ¿Usted quiere buscar al diablo? Le digo. ¿Usted quiere buscar al diablo? No vaya a las cantinas ni a los burdeles. Vaya a la iglesia. Ahí está el diablo. Mientras los hombres dormían, vino el maligno y sembró ¿qué? La cizaña. Aquí hay hijos de Dios e hijos de ¿qué? Del diablo. Hagámonos un examen de conciencia. ¿Usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Tremendo, hermanos. No basta con solamente ser miembro de la iglesia. Noten cómo dice esta cita. Manuscritos liberados 19.176, escrito en 1898. Está también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 147, párrafo 2. Aquellos que han tenido la oportunidad de oír, recibir la verdad, que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. ¿Cómo? ¿Recibirán qué dice? Las plagas. Aquellos que están pasándola y no se consagran su vida aquí, no se unen a Cristo, aún siendo miembros de la iglesia, les van a caer ¿qué? Las plagas. Basta con solamente llamarme adventista. Basta con solamente decir que pertenezco al pueblo de Dios. Sí, es bueno que pertenezcamos a la iglesia organizada. Gloria a Dios por eso. Pero ¿basta eso? No. Necesitamos ¿qué? Unirnos a Cristo, porque la salvación no depende de pertenecer a una denominación. No es por pertenecer a la iglesia que me salvo. La salvación es ¿qué? Es al estar unido a Cristo el que me salva. La salvación no es por pertenecer a la iglesia adventista, aunque es bueno. Somos una iglesia que Dios se levantó como un movimiento para predicar un mensaje. Somos la iglesia visible. Pero no basta con pertenecer a la iglesia. Hay quienes solamente se bastan con ser cristianos de renombre, cristianos nominales. Viven una vida vacía, una vida muerta, y están más fríos que una pelota de hielo, muertos espiritualmente, como la moneda perdida. La moneda perdida, hermanos, representa a aquellos hermanos que ya no se puede hacer nada por ellos. No quieren nada, muertos espiritualmente. Hermanos, salgamos a visitar a tal hermano. No llegan a la hora. Vamos a hacer obra misionera. No van. Hermano, tenga la lectura bíblica. No, hermano, me da pena. Hermano, ¿por qué no quiere ir a la iglesia? El hermano me dio la mano. Hermano, ¿y por qué no quiere ir a la iglesia? Hermano Rafael dijo una palabra muy fuerte. Me ofendió. Perdidos, muertos espiritualmente. Hermanos, quise traer este tema, hermanos, porque algunas veces nosotros nos descuidamos de la casa.
Queremos ir a buscar las ovejas perdidas que están allá afuera, los hijos pródigos, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos perdidos aquí en la iglesia. Perdido. ¿Y saben qué es lo que dijo Jesús? Que un muerto no puede entrar ¿qué? A otro muerto. Esto es tremendo, hermanos. Hagamos conciencia de este mensaje y podamos nosotros reafirmar nuestra fe y poder y saber en qué estamos fallando y poder nosotros arrepentirnos y poder pedirle perdón a Dios y tener una estrecha relación con Cristo, porque de eso depende nuestra salvación. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí ha llegado esta escuela sabática, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.